Ampliar esta información y pues entender un poco desde el ámbito penal qué es lo que sucede en casos como este y tan explícito y detallado como el de George Floyd. Está con nosotros el abogado penalista Ewald Acuña, a quien le damos la bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenos días, don Ewald, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días, Elki, un gusto acompañarle y saludar a sus televidentes. Don Ewald, a mí me surge algo, una duda, y me parece interesante cómo es el proceso a la hora de que una autoridad sea acusada. No tengo como el dato preciso, pero sí recuerdo que en nuestro país en algún momento hubo una persecución hacia cierta persona, presunto delincuente, y que uno de los policías terminó acabando con la vida de esta persona. No sé si se pueda comparar, pero me genera curiosidad porque en muchos casos la culpabilidad de una autoridad resulta permanecer, resulta que una autoridad sea culpable cuando comete o cuando asesina, o no sé cómo decir, no sé qué palabra utilizar que no suene mal, que logra acabar con la vida de un delincuente. En un caso como el de Costa Rica, ¿es culpable, no es culpable? Y en un caso, comparándolo o llevándolo a Estados Unidos, en el caso de George Floyd, y como se dieron las cosas en este país, resulta ser culpable. ¿Cuáles diferencias existen? ¿Cómo podemos comparar casos policíacos en los que puede salir no culpable o libre de cualquier delito una autoridad y cuándo no realmente? La regla, básicamente, teniendo claro que los sistemas son diferentes, que la regulación jurídica es diferente, pero digamos que las reglas de principio son muy semejantes. El abuso de autoridad, es decir, cuando un funcionario público de la policía injustificadamente abusa de su condición para detener a una persona, para agredirla físicamente, para lesionarla físicamente o bien para darle muerte, constituye un delito. La excepción, cuando un policía o un funcionario público podría quedar justificado, es cuando lo hace en legítima defensa propia o de un tercero. Pensemos en el caso de una persona que tiene un rehén y amenaza con matarlo. La policía está en posibilidad, si no pone en riesgo la vida del rehén, de dar muerte al terrorista o al delincuente que está ejerciendo la acción de retener a otra persona. Pero la regla básicamente es esa. Lo que ocurre en el caso en Estados Unidos, y nosotros no andamos muy lejos de ello, es que normalmente hay un ámbito de impunidad que cubre la función policial. Es decir, cuesta mucho que el sistema reconozca que puedan haber abusos por parte de la policía y siempre tiende el sistema a buscar una justificación o a encontrar una explicación de lo que podrían configurarse abusos de autoridad que llevan a lesiones, que llevan a homicidios, y que en el caso de Estados Unidos el agravante de ese ámbito de impunidad viene en que cuando los delitos son cometidos en perjuicio de personas afrodescendientes, el ámbito de impunidad es todavía más grave. De hecho, lo que se considera vital en este caso es la existencia de un video que graba el abuso físico al que es sometido la víctima, con el colocarle la rodilla sobre su cuello y asfixiar efectivamente hasta darle muerte. Sin la presencia de ese video, probablemente la solución del caso sería muy diferente, porque entran en juego los estereotipos, los estigmas de que el policía es bueno, de que el afrodescendiente no lo es, y entonces eso provocó toda una reacción social muy fuerte a inicios de este año y finales del año pasado. Precisamente, don Ewald, eso le quería preguntar, porque este caso es muy particular, porque además de que hay imágenes de lo ocurrido durante el fallecimiento de George Floyd, también hay imágenes de una secuencia total de lo ocurrido antes de que George Floyd fuera, por decirlo de alguna manera, detenido, lo cual revela todavía más información y que también deja entrever esa parte social que existe tan fuerte en Estados Unidos.
En efecto, aquí la prueba de video se volvió fundamental con el agravante de que no fue un mecanismo suficientemente inhibitorio para que los policías se abstuvieran de ejercer fuerza física excesiva al punto de darle muerte a George Floyd. Pero lo cierto es que el cambio de las circunstancias con la aparición de los videos, de los teléfonos inteligentes que permiten grabar casi en cualquier circunstancia, más los casos en que existe ahora con mucha frecuencia cámaras de video colocadas en sitios exteriores, permiten controlar de mejor manera y evidenciar aquellos casos en que se discuta si ha existido un abuso o no por parte de la fuerza pública. Pero lo cierto es que sin esa prueba probablemente estaríamos en presencia de un caso más de impunidad. Y es que hay que recordar que este es un detonante, un caso límite, que precisamente la evidencia abrumadora de los videos es lo que hace que el caso trascienda rápidamente la fase de investigación, llegue a juicio y no se haya quedado en una etapa más o menos intermedia en que la Fiscalía puede negociar con la persona denunciada. En este caso se prefirió llevar el caso hasta la fase de juicio precisamente porque era un caso emblemático. Don Newell, sobre este caso, sabemos y conocemos que las reglas, que las leyes en Estados Unidos son bastante rigurosas, bastante fuertes. 40 años es la pena que recibe este policía. ¿Por qué esta pena? ¿Por qué no una pena más dura, sabiendo que en muchos casos también se aplica? ¿Y qué predomina en la decisión de los jueces? Bueno, el máximo de la pena que podría enfrentar esta persona condenada es de 40 años. Falta que el juez defina cuál pena. En el sistema norteamericano, que es bastante complejo y para mi gusto muy inseguro en el tema penal, resulta que un tribunal integrado por ciudadanos determinó que el policía incurrió en 3 delitos a la vez. Un homicidio culposo, un homicidio que podríamos llamar preterintencional y un homicidio con culpa grave. Esto significa que cada una de esas 3 formas tiene una pena diferente de 10, de 15 y de 40 años. En el peor escenario para la persona condenada, el juez le impondrá una pena de 40 años de prisión, que es una pena grave. Hay que entender que la razón de ser de las penas es, por un lado, sancionar, pero por otro lado, resocializar. La idea no es condenar a una persona a pasar el resto de la vida metido dentro de una jaula. Entonces, 40 años es una pena bastante grave, bastante severa, para las circunstancias en las que ocurre el homicidio. Ahora hay que recordar que en casos mucho más graves en el sistema federal, no en el sistema estatal, la pena inclusive puede ser pena de muerte para el agresor, sobre todo en casos inversos, cuando a quien se le haya dado muerte sea un oficial de la fuerza pública o de la fuerza federal o estatal. En esos casos la sanción puede llegar a ser inclusive pena de muerte, pero la fijación de la pena es un estándar de política criminal que en Estados Unidos tiene 2 niveles: el estatal, donde cada estado define cuáles son los límites máximos de pena, y el federal, donde es el Congreso de los Estados Unidos el que ha fijado penas que normalmente llegan a ser de cadena perpetua o de pena de muerte para homicidios contra autoridades federales. ¿Cuál es? Ya usted nos explica un poco, digamos, la diferencia entre cada una, pero ¿en qué momento se aplica una y en qué momento se aplica la otra? Tal vez para entender un poquito mejor esa diferencia. La pena estatal ocurre para delitos comunes que no trasciendan el ámbito geográfico de un estado a otro o no se dirijan contra el sistema de gobierno federal. Hay que recordar que Estados Unidos es un gobierno federal, de manera que cuando se atenta, el delito ocurre en 2 o más estados, o bien es contra autoridades o instituciones de carácter federal, parte del integrante del gobierno federal, en esos casos se va a sancionar con la legislación federal, que es mucho más severa, mucho más
draconiana, si se quiere, en la imposición de las penas. Y en este caso, el que vemos ahora que ha sido objeto de tanta controversia es un caso de carácter estatal, porque fue un ciudadano que fue muerto por la policía de la ciudad de Minneapolis, donde ocurre el homicidio. Don Edward, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ponernos en una amplia perspectiva cómo es que funcionan también las leyes estadounidenses y en casos tan importantes y particulares como este. Con todo gusto y buen día. Buenos días. Y vamos a irnos a una pausa con estas imágenes hermosas de un arrecife en Panamá. Al regresar les contaremos de qué se trata.